Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar estudiando en el capítulo 21 lo que el pueblo de Israel estaba haciendo para solucionar la posible destrucción de la tribu de Benjamín. Entonces, leo versículo 8 en adelante. Preguntaron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Señor a Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido a la reunión, porque el pueblo fue contado y no hubo allí ningún hombre de Jabes de Galaad. Entonces la congregación envió allá de los más valientes a 12,000 hombres con la orden de pasar a espada a todos los galaditas, inclusive mujeres y niños. De acuerdo a lo que ellos habían pensado, de acuerdo a lo que habían fraguado cuando van a la reunión en Mizpa, y lanza una convocatoria a todo israelita para que viniera para combatir a, a Gabaa por lo malo que se había hecho. Ya hemos mencionado esto, lo estamos leyendo aquí en este momento, que el acuerdo que toman era formar un ejército de 12,000 personas, 12,000 hombres, para ir a matar a todas las personas de Jabes de Galaad, a todas las personas de Jabes. Volvemos aquí a analizar lo siguiente, razonamiento que traemos desde el tema anterior y anterior a este también. ¿Qué culpa tenía los habitantes de Jabes de Galaad de lo que había sucedido con la esposa del levita, de lo que había sucedido en Gabaa? ¿Qué culpa tenían las mujeres y los niños si los de Jabes por algún motivo decidieron no asistir? ¿Por qué tenían que estar obligados y por qué tenía que morir todas estas personas? Aquí se ve también una vez más la injusticia humana cuando el hombre está separado de Dios, pero lo más triste no es solo que el hombre esté separado de Dios, sino que estando separado de Dios y actuando en contra de la voluntad de Dios, entonces el ser humano actúa en su separación de Dios, haciendo lo que cada uno quiere hacer sin obedecer a Dios, actúa de tal manera como señalando que es Dios el que está haciendo esto, cuando en realidad es una acción emanada de personas que aunque forman parte del pueblo de Dios y aunque utilizan el nombre de Dios, están actuando en contra de la voluntad de Dios y en contra de lo que Dios señala en su palabra. Pero la solución que ellos están buscando ahora aquí es que Benjamín vuelva a resurgir como una tribu. Manda el ejército a Jabes de Galaad, da la orden
de pasar espada inclusive a las mujeres y a los niños. Y entonces dicen al ejército le dicen, pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón. Y entre los habitantes de Jabes de Galaad hallaron 400 jóvenes que no habían conocido varón y la trajeron al campamento de Silo en Canaán. Hallaron 400 jóvenes. Quiere decir, mataron a la población, a toda la población. Tengo que decir aquí, como he dicho en otras ocasiones, en declaraciones como esta, donde da la apariencia que mataron a toda persona que existían, que estaban allí. Y aunque el texto dice mataron a toda persona, que no significa que hayan matado hasta el último habitante de Jabes de Galaad, a menos de que otras personas fueran a vivir a Jabes de Galaad y hayan repoblado este lugar. Porque encontramos en la historia bíblica algo con referencia a Saúl y a Jabes de Galaad, que no lo mencionamos ahora porque lo mencionaremos después, un poco más adelante, en la continuación de este tema que estamos eh, teniendo. Pero mataron a todos. Como he explicado en otros momentos, significaban a todos los que mataron. No que rebuscaron hasta el último individuo y pasaron a cuchillo a todos, porque después aparecen las personas viviendo en Jabes de Galaad, pero sí mataron a todos. Y fue un gran número de personas, porque si quedaron 400 mujeres, 400 mujeres en la edad de casarse, significa que todo hombre y mujer de esa edad hacia arriba los mataron. Y significa que todo hombre y mujer de esa edad para abajo también los mataron. O sea, mataron a todo hombre masculino, mataron a toda mujer que tuviera relación sexual con un hombre, y a las mujeres de la edad de casarse son a las que le perdonaron la vida. ¿Qué cantidad de personas murieron aquí? Si escaparon 400 de esta edad, en esta población había miles de personas, porque sacando cuenta en la población humana, que hayan quedado 400 personas en esta edad, en esta característica, miles de personas murieron allí y todas ellas inocentes. Vamos a seguir con el relato bíblico en cuanto a la forma en que ellos buscaron solucionar la situación de Benjamín. La congregación envió luego a ofrecer la paz a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón. En la peña de Rimón, en una caverna o en cavernas en ese lugar, estaban los de Benjamín. Después que hacen la masacre en Jabes de Galaad, vienen con 400 mujeres, llaman a los de Benjamín no para la guerra, sino para hacer la paz. Entonces los de Benjamín volvieron y le dieron por esposa a las mujeres de Jabes de Galaad
que habían guardado vivas, pero no hubo para todas, porque ellos eran 600 y solamente eran 400 mujeres. Habían 200 más que no tenían, o 200 benjaminitas más que no tenían esposas para ellos. Vamos a seguir nuestra lectura para analizar cómo ellos hicieron. El pueblo sintió compasión de Benjamín, de que el Señor hubiera hecho mella en las tribus de Israel. Aquí quiero referirme una vez más al texto bíblico. Este texto bíblico, como que la Biblia lo dice, pues podría entenderse como que todo esto que había sucedido era Dios el que lo había sucedido, el que lo había hecho. Como otras declaraciones que hay en la Biblia que parecen que culpan a Dios de lo malo que ha sucedido. Pero no era que Dios lo había hecho. Esto lo habían hecho los israelitas, los hemos estado señalando en los temas hasta aquí. Hago este alto aquí porque nos volvemos a encontrarlo con lo mismo. No fue Dios quien lo hizo, pero Dios no le impidió a los israelitas que lo hicieran. Y ahora tenemos este otro aspecto que analizar. Cuando el hombre no había pecado, Dios lo creó con el libre albedrío, con la facultad de elección, de la misma manera en que Dios ha hecho todas sus criaturas inteligentes en el universo. Cuando Adán y Eva fueron, o cuando Eva fue tentada, y cuando después Satanás tienta también a Adán a través de Eva, Dios no les impidió pecar. Fue la decisión del ser humano, el pecado, que ha traído toda la desgracia al mundo. Dios no condenó a la raza humana a la extinción. Todos los que siguieran el pecado estaban condenados a la destrucción, pero Dios le dio una vía a través del plan de la redención para que el ser humano obrara y siguiera a Dios y obedeciera a Dios y pudiera triunfar y pudiera estar con Dios. Le dio a través del plan de la redención otra oportunidad, pero Dios no obligó al ser humano. Dios no obligó a los israelitas aquí tampoco a que hicieran lo que hicieron, tampoco les impidió que ellos hicieran lo que estaban haciendo. Cada uno hace su voluntad. El texto presenta como que fue una obra hecha de Dios y no fue hecha por Dios, fue hecha por los hombres que estaban desobedientes a Dios. Actualmente pasa lo mismo en el mundo cristiano. En el mundo cristiano nosotros encontramos muchas personas hablando en el nombre de Dios y diciendo que enseñan la voluntad de Dios. Y hemos visto en nuestro propio estudio en como personas que no deben tener hijos normalmente porque son ministros o son líderes de una iglesia, de la iglesia católica, les impiden casarse, no pueden tener hijos y sin embargo le dicen padre. Eso lo estudiamos. ¿Cuántas personas hay hablando en el nombre de Dios y que enseñan la voluntad de Dios y que son la verdadera y que hacen las cosas correctas?
y no lo hacen. Dios no evita que las personas hagan eso. Dios no evita que surjan falsos cristos. Dios no evita que haya falsos profetas o falsos maestros o falsos pastores. Dios no lo evita. La persona hace lo que quiere con su libre albedrío. Y cuando el hombre deja de obedecer a Dios y hace todo lo que quiere, aunque diga que lo hace en el nombre de Dios, no está actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Aún hasta los espiritistas dicen que ellos actúan en el nombre de Dios y que enseñan la verdad de Dios, pero es mentira. No enseñan la voluntad de Dios. Este texto también está diciendo, le echan la culpa a Dios de lo que Dios no es culpable, de lo que son culpables los hombres. Dios tiene otra manera de actuar y nosotros lo analizaremos después en el último tema de estos que estamos teniendo con respecto a esta historia. Versículo 16. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos acerca de esposas para los restantes? Porque las mujeres habían sido raídas de Benjamín. Y ellos no le daban, porque había hecho la promesa de darle sus esposas. En vez de renunciar a ese juramento que habían hecho, que tampoco estaba bien hecho, empiezan a buscar cosas indebidas, como eso de matar a los de Jabes de Galaad y lo que vienen a proponer a continuación. Vamos a seguir leyendo. Y dijeron, los sobrevivientes de Benjamín deben tener descendientes para que no sea raída una tribu de Israel. Sin embargo, nosotros no les podemos dar esposa de nuestras hijas, porque hemos jurado, maldito el que dé mujer a Benjamín. Eran más fieles a su juramento hecho lejos de Dios y en contra de la voluntad de Dios, eran más fieles a eso que en hacer las cosas como Dios quería que fueran, obedecer a Dios como Dios señalaba en su palabra. Y sugieren la solución. Dice, ahora bien, cada año hay unas fiestas al Señor en Silo, que está en el norte de Betel, al oriente del camino que sube de Betel a Siquén, al sur de Lebona. Y dijeron a los de Benjamín, id y poned emboscadas a las viñas o en las viñas. Estad atento y cuando las hijas de Silo salen a bailar en rueda, salid vosotros de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo, e id a tierra de Benjamín. Y cuando los padres de sus hermanos vengan a quejarse, les diremos, por amor a nosotros, tened compasión de ellos, porque durante la guerra no quedaron mujeres para todos los demás. Vosotros no se las habéis dado para que seáis culpables. Y los benjaminitas lo hicieron así, conforme a su número, tomaron esposa raptada entre las que danzaban y se fueron. Después volvieron a su heredad y edificaron la ciudad y habitaron en ella. Entonces los israelitas se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia. Y repito el texto
con el cual comenzamos este tema. Y en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Todo esto que habían hecho era de acuerdo a lo que les parecía. En este tema vamos a llegar hasta este momento, pero después volveremos a estos mismos textos que hemos estudiado para analizar otros aspectos que debemos analizar. Pero de esta manera, aunque incorrecto, la tribu Benjamín comenzó otra vez a progresar, a aumentarse por estos 600 hombres de Benjamín y estas 600 mujeres pertenecientes al pueblo de Israel. Esta tribu siguió en adelante y en nuestra relación con el estudio que estamos teniendo, vamos a ver algo más adelante que tiene que ver con todo esto que ha sucedido. Te pido que compartas este tema con otras personas y nos vemos en nuestra próxima grabación.